Hoy un montón de clases tuve. Un montón de clases. Bien, bueno. Bueno, vamos a tener que reingeniárnoslas, porque, ahí está, me voy a poner en el bosquecito, con Frozen, o mejor me voy al campo. Eh, ya que me dicen el potro, ahí lo voy a, estoy, ahí está, no, a la galería, ahí está, me voy a tomar unos aperitivos, bueno, ahí está, unos aperitivos. Eh, viene dura la mano, viene áspera. Es muy probable que todo esto siga, es muy probable que todo siga y bueno, vamos a tener que tratar de tener paciencia. Eh, qué sé yo, no sé si va a ser, si las computadoras se van a bancar tantos días de uso. Eh, qué sé yo, vamos a tratar de hacer lo que se pueda. Puede hacer que Internet responda siempre. El año pasado, si ustedes se acuerdan, tuvo duro el tema de las conectividades. Entonces, bueno, puede ser que entonces siga colaborando el tema de las redes sociales y de Internet. Y bueno, si algún día no da para tener clase, porque más vale se dedicamos a estudiar y a trabajar, bueno, veremos cómo se hace. Yo me tuve que comprar unos auriculares nuevos porque me estaban matando los auriculares del celular. Eso que el martes pasado, ya casi que hasta yo, un lagrimón me salía de ser del dolor que me produjo hasta anoche, ya el auricular dentro de la oreja. Eh, así que como voy a comprar unos auriculares externos, porque algo chiquito, porque los grandotes son pelado con vincha, no me la veo. Eh, pero sí, esto vamos a tener que aprender a manejarnos. Eh, estuve probando otra plataforma, que es la de Microsoft Teams. Eh, yo creo el enlace, creo la reunión. Ustedes no necesitan instalar nada. Yo les mando un link y con cualquier navegador se abre el link. Y tiene esta piola, media complicada de manejar. Google Meet es la más fácil de todas, eh, pero es complicada un poco de manejar. Pero tiene cosas interesantes para compartir, está como con varias habilitaciones para hacer. Bueno, veremos. Por el momento nos manejaremos con el Meet. Este, 1500 sale el Zoom pago, creo. Tenía ganas de pagarme el Zoom, pero poner plata yo para sostener cosas del colegio, siendo que el colegio cobra una cuota. Bueno, más vale no, sigo con lo gratis. Pero el tema del Zoom, que se corta y todo eso, bueno, ya está. Vamos a seguir probando. Si llego a hacer algún cambio, o mejor un día digo, chicos, vamos a probar por esto, les mando un link del Microsoft Teams y ahí vemos. Y si vemos que no funciona, un moco, cortamos la clase y volvemos al Meet, ahí nomás el toque. Bueno, vamos a ver cómo nos sale. Bueno, la clase pasada, no sé si ustedes se acuerdan, habíamos eh, hicimos ese juego que me salió mal. ¿Se acuerdan? Sí, profe. ¿Se acuerdan? Que terminé, yo me confundí, apreté una tecla, me adelanté y encima yo creía que era otro el que había puesto y después lo terminé cambiando. Bueno, son cosas que pasan, son detalles de la vida. Cada tanto me sale algún moco así que me mando. Eh, cuando estás hablando y tenés el micrófono prendido, por ejemplo, cosas así que suelen suceder. Eh, pero bueno, nosotros habíamos empezado esta nueva unidad que es la de la antropología filosófica. Y teníamos esta diferencia, cambié el fondo, voy a sacar el fondo por las dudas, que ahí está, el placar.
para que si no se me ponga lento a mí el internet. Bueno, habíamos hecho esta distinción entre la pregunta por el ser humano, por la filosofía, la pregunta del ser humano que se hace la ciencia y la pregunta por el ser humano que se hace la religión, ¿no? Entonces teníamos varios enfoques antropológicos. Podemos mirar la antropología desde la ciencia, preguntándose por el origen del ser humano, y estudiará codo a codo con la biología, se preguntará, ¿no? Investigará por qué los 46 cromosomas de nuestro ADN, por qué separación, qué diferencia hay genéticamente con los chimpancés. Algo que, por ejemplo, expresiones que se difunden, expresiones que se usan, ¿no? Que tienen que ver con el saber popular, con el saber vulgar, de haber escuchado algo y repetirlo, ¿no? A veces decimos que el hombre viene del mono. Y bueno, la antropología descubrió que no. En realidad el hombre no viene del mono. Tenemos un antepasado común. Pero el ser humano, no viene del mono. La rama, el árbol evolutivo, en un momento se separa y sigue la línea, la rama de los simios, y sigue la rama del género Homo, ¿no? De los homínidos, con los australopithecus, el Homo habilis, el Homo ergaster, el Homo erectus, el Homo antecesor. Entonces, a veces repetimos cosas, el hombre viene del mono, en realidad no viene del mono. Entonces la antropología viene a responder eso, la antropología científica. Después las costumbres, ¿no? Las costumbres, la cultura, ¿no? También es antropología científica, de las ciencias sociales, pero es ciencia, es antropología científica. Y tenemos una antropología religiosa, ¿no? Que tiene que ver con las respuestas que dan las religiones a la pregunta ¿quién es el ser humano? Hasta ahí creo que habíamos visto, ¿no es cierto? Sí, me parece que sí. Ahora, la pregunta ¿quién es el hombre? Distintas respuestas a lo largo de la historia. Ahí yo puse dos esquemas. Y, a ver un momentito, espérenme. Chicos, estoy en clase. Chicos, estoy en clase. Chao, nos vemos. Espérenme que voy a asesinar a alguien. Aplicar orden. Le voy a pegar un correctivo, el pendejo. No, lo va a matar, boludo. Leo, ¿cómo va en la jungla, boludo? ¿Estás farmeando? ¿Qué? No sé. Ahí voy. Pobre chico, lo hicieron cagar, boludo. No, apreté el botón que no tenía que apretar. Bueno, me está pasando bastante. Ya estoy mareado con la cantidad de cosas en las pantallas. Seguimos. Volvemos otra vez. Hay un riesgo que podemos cometer, que es cuando simplificamos demasiado las cosas. Por ahí ustedes escucharán y ustedes mismos dirán, y yo mismo diré, a veces simplificamos fenómenos que son complejos, como por ejemplo el fenómeno de las adicciones, o el fenómeno de la pobreza. A veces lo simplificamos y decimos expresiones que no son justas, que el pobre es pobre porque es vago, por ejemplo. Eso es una simplificación bruta directamente, ¿no? La pobreza es un fenómeno muy complejo que no puede ser tan simplificado de esa manera. Así como, qué sé yo, justo mirando, tú una flauta
una flauta dulce, traversa. Si yo dijera que la flauta es esto, donde está la embocadura, y yo estaría reduciendo demasiado a algo que en realidad esta es la flauta. O sea, la flauta es esta. Reducir la flauta a uno de sus componentes y decir que ese componente es la flauta es una falta a la verdad. Así como si afirmo que el problema de las adicciones es un vicio moral. Y estoy reduciendo algo que es muy complejo. Nosotros con esto estamos planteando un concepto que se usa en la filosofía y en las ciencias sociales, que es el concepto de los reduccionismos. Un reduccionismo es la presentación de un elemento del todo, pero presentado como si fuera el todo. ¿Está? Se presenta un elemento del todo como si fuera el todo. Es como si yo al mate lo reduzco en la bombilla. El mate no es la bombilla, el mate es todo. Lo opuesto al reduccionismo es esa otra palabra que ustedes tienen ahí al costadito, en la parte de los colores, que es holismo. No sé si habrán escuchado esa palabra, el enfoque holista. Por ejemplo, yo puedo mirar la pandemia de COVID y lo puedo mirar solamente desde un enfoque sanitario. Estaría haciendo un reduccionismo. Si yo mirara la pandemia del SIDA y solamente lo miro desde los efectos, si solamente me quedo con los efectos de la salud, ¿no? La disminución de las defensas, síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Pero si yo hago eso, me estoy perdiendo otros componentes, los componentes sociales que tiene el SIDA o que tiene el COVID, los componentes morales. El SIDA es una enfermedad que ha estado muy relacionada con lo moral porque tiene que ver con las costumbres, con el consumo de sustancias, ¿no? A través de vías intravenosa o ciertas formas de vivir la sexualidad, el tema de las parejas estables o inestables. Entonces, bueno, hay muchos otros componentes que si solamente me quedo con el aspecto biológico o de la molécula que produce la enfermedad, estoy reduciendo algo que es muy complejo a algo que no alcanza. Por eso que esta mirada holista sobre la salud, ¿solamente te vas a quedar con lo que produce la bacteria en tu cuerpo o vas a mirar dónde vivís, qué comes, cómo mantenés la higiene de tu casa, cómo mantenés la higiene de tu cuerpo, qué costumbres sanas tenés? O sea, la mirada holista implica mirar esa complejidad. Entonces, del lado derecho tenemos esa diversidad de colores. Del lado izquierdo tenemos todo eso reducido a uno solo. Entonces, el ser humano es mucho más que un aspecto físico, es mucho más que un aspecto espiritual, mucho más que una dimensión subjetiva, social. El ser humano es todo eso, es todo eso. Ahora, por un lado, esto es algo que no lo he puesto en el apunte, lo voy a exponer yo hoy. Les sugiero tomar nota. No lo puse en el apunte para que no se hiciera tan largo, siendo que es la unidad más larga de todas. Pero si quieren lo agrego, no tengo ningún problema. Pero esto no voy a seguir, esto es una síntesis, no voy a seguir voy a seguir otro que está un poco más completo. Para poder exponer mejor. En esto de la filosofía,
Uno dice, pero el profe dice, pero ahí hablaba de la iglesia, ¿y qué tiene que ver la iglesia? Sí, es cierto, esto es filosofía, esto no es formación cristiana, no es otra cosa, es filosofía. Pero como estamos hablando del ser humano, aún la filosofía puede pensar en lo que algunas religiones observan o analizan, porque tratan de ver el trasfondo también, las ideas que están detrás. América Latina, esto está tomado de un documento de la Iglesia que hace un análisis antropológico de la realidad latinoamericana. Era un documento viejo, era un documento del año 79. Después no se volvió a presentar este análisis. Me llama la atención, no se presentó. Pero en el 79, en una ciudad de México, llamado Puebla, se reunieron miembros de la Iglesia Católica de América Latina y analizaron qué le pasa a América, qué le está pasando a América Latina. Y llegan a la conclusión de que en esta parte del mundo, en esta parte del continente, existen ciertas visiones, ciertas ideas o ciertos conceptos sobre el ser humano. Y ellos le pusieron este título, visiones inadecuadas. ¿Por qué inadecuadas? Porque son reduccionismos. Es decir, presentan al ser humano, o hablan del ser humano, o tratan al ser humano, solamente de manera parcial, siendo que el ser humano es mucho más. Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta, ¿quiénes son los personajes típicos que desde la primaria, en el acto del 25 de mayo, quiénes son los personajes típicos que aparecen? San Martín. ¿Qué más? Los granaderos. ¿Qué más? Las damas de no sé cuánto. Las damas de mayo, con los peinetones. Las comidas típicas. Las comidas típicas. ¿Las qué? Las comidas típicas. Bien, las comidas típicas. ¿Qué más? Las regiones. Lo que te pintaban de negro la cara. Los que se pintaban de negro la cara. Bien, ¿quiénes eran? Los mulatos. Vendedores de empanadas y todo eso. Los vendedores ambulantes, los mulatos. Los mulatos. Los mulatos. Y junto con los mulatos, ¿quiénes estaban? Los criollos. Los mestizos. Los españoles. O sea, América Latina, una de las particularidades de América Latina, con respecto a América anglosajona, es la mezcla. La mezcla que se ha dado en América Latina, que no se dio de la misma manera en América anglosajona. Esa mezcla de etnias no solamente fue mezcla física, hubo mezclas culturales, hubo combinación. Por ejemplo, la que vamos a ver esta primera. Dos imágenes que elijo para presentar esta visión. Se llama visión determinista. ¿Cuáles son las dos imágenes que presente? ¿Qué puse como imagen ahí? Una marioneta. Una marioneta. Un tablero de ajedrez. Un tablero de ajedrez. ¿Quiénes juegan? El diablo. Parece como el diablo. El diablo Y Dios. Sería. y el opuesto. Porque la mano del diablo es mucho más evidente y una mano opuesta, simbólicamente. La visión determinista es una visión muy difundida en América Latina y muy difundida entre nosotros. Fíjense lo que plantea. Considera que el ser humano es prisionero o víctima de las formas mágicas de ver el mundo. Considera al ser humano como víctima de las fuerzas superiores, de fuerzas ocultas, que actúan sobre el mundo y que actúan sobre el ser humano.
Esto tiene mucho que ver, por eso la imagen de la marioneta, como si esta idea sobre el ser humano fuera una marioneta de estas fuerzas, Dios, espíritus, lo que sea. Entonces, el ser humano no es libre, según esta visión. Reduce al ser humano al aspecto mágico o reduce al ser humano al aspecto de las creencias solamente. Pero lo reduce y lo deforma. Como si lo único que puede hacer el ser humano es, como si la única alternativa que le queda es o colaborar con esas fuerzas o bajar los brazos y aceptar pasivamente ese destino que ya está escrito. Como esta visión sostiene que el destino está escrito, ya no te esfuerces. ¿Para qué luchas? ¿Para qué te esmeras? Si tu destino está escrito ya en la condena o la salvación, el éxito o el fracaso. Entonces, ¿Qué? si ya está todo escrito, ¿qué hacemos en filosofía? Podríamos estar en el parque. O no, no habría posibilidad de elegir. Un destino escrito del cual no podés zafar. Los griegos tenían estas ideas. Y estas ideas están también detrás de la búsqueda del tarot o de la búsqueda del horóscopo o la magia. Creer que la vida del hombre, del ser humano, está manejada por fuerzas. En América Latina, en Haití, ¿no? Por ejemplo, una manifestación clara de esto es el vudú, que es un fenómeno pseudo religioso, pseudo mágico, una cosa que no se termina de definir completamente en qué consiste, porque toma elementos religiosos y toma elementos mágicos. Entonces tenés el muñequito que le clavan las agujas, las macumbas. Entonces, creer en eso, creer en el horóscopo, implica aceptar que la vida del ser humano está manejada por eso. Que no hay libertad. Que vos sos prisionero de esas formas mágicas. Todo lo que te pasa porque te tendría que pasar sí o sí. Mi abuela murió en un accidente de autos hace casi 55 años y yo tendría que decir que Dios jugaba con los autitos, que Dios había planificado eso, que no había chance. Entonces estoy liberando de esa manera al tipo que venía probando su auto de carrera en la ruta y nos llevó a mi abuelo puesto por de frente. Entonces, muchos podemos tener alguna de estas visiones. Entonces, la visión determinista. Una visión parecida a la determinista es la visión psicologista. ¿Por qué se prenden y se apagan las cámaras todo el tiempo? ¿Es mi internet? ¿Es el internet de ustedes? Es Meet que a veces anda mal, me parece. ¿Sí? Pues se prende, se apaga. Pero ustedes la presentación la están viendo, sí, ¿no es cierto? No se cortó la presentación. Sí, la estamos viendo. Bueno. Bien. No sé si es internet o no. La visión psicologista es lo mismo, pero al revés. En vez de que sean fuerzas desde afuera, desde arriba, que manejan la vida del hombre, son fuerzas pero internas. Los impulsos, los instintos, ¿no? Especialmente el impulso erótico. El ser humano ya no sería libre, tampoco sería libre acá, porque todo lo que hace, todo lo que quiere, todo lo que desea, todo lo que busca, en realidad es movido
por resortes, por así decirlo, internos, inconscientes, que él no sabe que existen, y que lo hacen elegir, lo hacen decidir, mejor dicho, no es decisión, lo hacen actuar. Ante un estímulo, una respuesta. Estímulo, respuesta. Ese sería el mecanismo. Especialmente el mecanismo relacionado con el impulso sexual, con el impulso erótico. Podríamos decir que si para la visión determinista es la marioneta, donde el que la maneja está arriba, podemos elegir una imagen acá como el títere de guante, ¿no? El títere de guante que desde adentro se maneja el títere. Por eso, por ejemplo, elijo la imagen del Guasón, ¿no? Este personaje trastornado, con todo un mundo oscuro y turbio interior, y que lo hace comportarse de determinadas maneras. Esta visión en América Latina, respaldada por algunas líneas psicológicas, la línea más radicalizada del psicoanálisis de Freud, es una de las teorías, es una de las visiones que termina justificando la existencia del machismo. La existencia del machismo. Durante años, las mujeres en América Latina sufrieron de una manera pasiva ese machismo, que muchas veces terminaba justificando cosas que hoy no las podríamos justificar, ¿no? Que la mujer la esposa tuviera que aceptar que su esposo tuviera que sí, que es normal y que bueno, es varón, no necesita irse con los amigos a los cabarets, ¿no? Entonces terminaba justificándose desde esta concepción de que el ser humano no puede manejar este mundo interior. Como si, entonces esto es, o qué sé yo, o que toco a alguien, en el boliche, a una chica, yo la toco y yo diga, lo siento, es más fuerte que yo. A ver, lo siento, más fuerte que vos, o sea, no sabes, no te das cuenta, no puedes decidir, sos un perro que no puede salirse del mecanismo cuando está la hembra en celo, o sea, bueno, mucho de eso está detrás del machismo. Esta idea sobre el ser humano que no puede controlar este mundo interior. ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Ah? Sí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. ¿No? Algunos los veo a lo mejor en otro mundo. Bueno, ojalá que también estén en este, o que puedan estar en mundos a la vez, dos mundos a la vez. Entonces, visión determinista me determina lo de afuera superior a mí. Visión psicologista también es determinista. Me determina, pero mi mundo psicológico, mi mundo psíquico, especialmente el mundo inconsciente. Hoy en psicología se habla, y hay algunos podcasts en Spotify o algunos videos en YouTube sobre la sanación del niño interior. La sanación del niño interior. Y se relaciona mucho con el mindfulness, no sé si han escuchado hablar de eso, la conciencia presente, la conciencia activa, el aquí y ahora, la conciencia del aquí y ahora, y que sostienen de que muchas de las cosas que hacemos tienen que ver con ese niño interior que ha sido herido en algún momento de su vida, en algún momento ha sido herido, ha sido lastimado, ha sido despreciado, ha sido rechazado, y que no está en paz, y hoy, a los 30, a los 20, a los 40, a los 60,
sigue ahí esperando una palabra cálida, una sanación. Entonces, que si yo estoy determinado por ese niño herido, le estaría dando la razón a esta visión psicologista. Si yo estuviera determinado. Yo sostengo que no estoy determinado. Yo creo que tenemos hoy la libertad de poder enfrentar esto de otra manera, de poder abordar esto de otra manera. La tercera visión son 3 tipos de visiones que son parte del conjunto de la visión economicista. La visión economicista hace solamente un enfoque de ese lado, se reduce, mira la dignidad, mira a la persona, mira su valor desde un enfoque económico. Entonces la primera de todas es la consumista. Fíjense que dice que